Estos segmentos que ahora estoy haciendo como experimento, que son en contra de una cortina azul, en este caso verde, como les dije en el episodio anterior, son para expresar una serie de ideas de modo improvisado. No quiero escribir un libro, no quiero hacer un guión, pero quiero seguir comunicando. En este segmento vamos a hablar de cinematografía. Cinema, que viene del griego kinema, que es movimiento, y grafía, pues como sabemos es escritura, ¿no? Entonces, o grabado. Podríamos interpretarlo como grabados en movimiento o escritura en movimiento. Si nos remontamos a los jeroglíficos egipcios, griegos o de los códices mexicanos y de la escritura mural de todas las épocas antiguas, bueno, pues justamente lo que vemos son historias que se mueven a través de un espacio y el tiempo en forma de personajes que de algún modo nos están contando cosas, nos están contando historias. El día de hoy vamos a hablar de dos cineastas. Son dos cineastas mexicanos. No vamos a hablar del origen del cine, habrá otras oportunidades y esto. Vamos a hablar de dos cineastas mexicanos que murieron este año y en un pasado reciente y que sin duda representan grandes exponentes de una cinematografía independiente y una cinematografía original muy importante. Estamos hablando de Jaime Humberto Hermosillo y de Gabriel Retes. Primero fueron cineastas muy apoyados, pues fueron películas producidas por el Estado, con recursos, con actores conocidos. Si Retes hace Chin Chin el Teporocho, que se convierte en un éxito de taquilla, entonces inmediatamente después hace una superproducción de las más notables en todos los tiempos de la cinematografía mexicana, porque además trata un tema que ha sido poco abordado, a pesar de su riqueza en muchos sentidos. El tema de la cultura prehispánica o colonial, pues ha sido un tema muy poco recurrido por parte de los cineastas mexicanos, ¿no? Es decir, son pocas las películas que se han hecho sobre el mundo de los mexicas o de los mayas o de la transición o incluso de la colonia, ¿no? Ninguno, como en el caso de Retes, Nuevo Mundo, que es una película con la característica rebeldía de Retes, bueno, pues se echa encima en contra de las buenas costumbres y muy en contra de lo que se hubiera esperado de una película que habla de la época colonial, de la Virgen de Guadalupe y de Juan Diego, ¿no? Pero empecemos con Jaime Humberto. Desconozco toda su obra, ambos son cineastas muy prolíficos, con más de 20 títulos en su haber, cada uno. Pues Jaime Humberto, podemos decir con libertad que es uno de los primeros cineastas que lleva a la pantalla historias de la doble moral mexicana en relación a las preferencias sexuales, ¿no? No solo las preferencias sexuales, es decir, puedo hablar de dos películas que amo, que vi y que sin duda me produjeron una gran impresión. Una es La Pasión según Berenice, en donde esta mujer que rompe con los paradigmas de la niña buena, de la niña que todo acepta, de la niña que se convierte en una especie de monstruo cuando descubre la esencia de su sexualidad y se entrega, ¿no? Y la segunda es una película que cultivó la taquilla, es decir, dominó la taquilla en el país, ¿no? Durante muchísimo tiempo, y es una película realmente notable, es La Tarea. En esta película un estudiante de cine coloca una cámara oculta de modo de poder ver todo el proceso de seducción de lo que en apariencia es pues, una persona que toca su puerta, pero a partir de que el tipo entra en la casa, ella genera una seducción que llega hasta los momentos más álgidos del erotismo, y todo desde una perspectiva fija, rigurosa, de una cámara sujeta, de una cámara que no tiene movimiento,
justamente lo más importante es la coreografía, ¿no? En el segmento anterior hablé de la manera en que el cine fue encontrando su lenguaje, ¿no? El cine surge, obvio, de la fotografía, ¿no? Que es lo que más se le parece en su inicio, con las películas de Lumière que mostraban en una locomotora que llegaba, una fábrica en actividad, escenas de la vida cotidiana, de la vida real, en donde la novedad es que se movían, es que avanzaban en el tiempo, se comunicaban. Entonces, el siguiente paso, que es espléndido, es cuando el cine empieza a contar historias, solo que no tenían sonido. O sea, todavía no existía el recurso que tienen las historias de teatro, que son milenarias, también están desde la época de los inicios de la humanidad, y en el cine no existía esta opción. Entonces las historias eran contadas como en la danza, ¿no? De una manera coreográfica. Los personajes se movían y reaccionaban y tenían gesticulaciones que nos contaban una parte de la historia, y la otra parte, pues claro, era estos cartones que ponían entre una escena y la otra. Cuando alguien pronunciaba así muchas palabras, ponían algún diálogo que telegrafiaba una manera de pasar, de recitar de una parte de la historia a lo que seguía, ¿no? Y bueno, esto es maravilloso en las primeras fases de la cinematografía, que realmente el código principal era la imagen y las historias se contaban con las puras imágenes. Ya regresaremos a este tema, ¿no? Entonces, bueno, para volver a lo que hablamos, Jaime Humberto Hermosillo, tanto Jaime Humberto como Gabriel Retes, sin duda maestros de la coreografía y del manejo de los actores y de la propuesta del movimiento de cámara, es decir, conocedores del lenguaje, ¿sí? Porque a lo largo de la historia del cine pues, se va desarrollando una escritura y una lectura de las películas, ¿no? Que los cineastas pues, o aprovechan o no aprovechan, o hacen como ahora todas las películas con una pantalla verde como esta, ¿verdad? Y con puros gestos, y ahí viene la nave y la explosión, y todo lo que sucede pues está pasando en otra dimensión, que puede ser animada, o puede ser de miniaturas, o puede ser de muchas maneras, y que finalmente es lo que nos está contando la historia, ¿no? Pero en estas películas, tanto de Jaime Humberto Hermosillo como de Gabriel Retes, que los dos son directores y autores de rompimiento, es decir, que cada película que fabricaron es diferente de la anterior y representa una búsqueda en el sentido de una narrativa diferente, de un posicionamiento diferente de actores, de cámara, de historia, de todo, para pues, mantener una cierta frescura, cierta originalidad. Estos dos grandes cineastas mexicanos murieron en el pasado reciente, y valga este pequeño segmento como un homenaje a su trabajo. Recomiendo mucho las películas que yo vi de Jaime Humberto, que son La Pasión según Berenice y La Tarea, y recomiendo muchísimo las películas que vi de Gabriel Retes y que me gustaron mucho, que son El Bulto y Nuevo Mundo, la película que fue un escándalo porque trata sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe en el lienzo de San Diego.